mucho tiempo fue la directora del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, FONCIT, ¿no? Fondo al que renunció en los albores del gobierno que hoy tenemos. Y la verdad es que nos parecía muy interesante, dado que esta semana que pasó y esta que empezó, hemos estado charlando sobre los impactos de estos últimos días que le quedan a Sturzenegger en todo lo que es el mundo de la investigación, del trabajo con la ciencia, de la transferencia. Recién hablamos con gente del INTI. Marisa, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto enorme saludarla, que nos atienda en esta tarde. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Gracias por la llamada. Bien, está también aquí Alicia Rivas compartiendo... Alicia, ¿qué tal? Hola. Mucho gusto, Alicia. Buenas tardes. Marisa, buenas tardes. Comencemos por el principio, ¿no? Una cosa es la experiencia de dirigir un fondo como el FONCIT, y seguro que hoy como investigadora, como gente de CONICET, ver lo que está ocurriendo debe dar cierto escosor, cierto temblor de alguna manera. Bueno, el terror y el escozor y el temblor surgieron apenas llegó este gobierno y las políticas que empezaron a implementar en los organismos, ¿no es cierto?, que en los que estaba trabajando. En ese momento uno podía llegar a pensar, bueno, están llegando funcionarios que no son del área de ciencia y tecnología y entonces piensan que esto es más sencillo, que esto es cuestión de decir, damos de baja todo lo que se hacía y empezamos de nuevo. Bueno, en fin, uno tenía más la sensación de que eran personas que en algún momento se iban a dar cuenta de los desastres que estaban diciendo y empezando a hacer, pero después empezó a quedar muy claro de que realmente tenían ganas de anular el sistema científico tecnológico argentino y generar una batalla cultural en donde los investigadores, los profesores universitarios y todo aquello que tiene que ver con un Estado que sostiene, ¿no es cierto?, la educación pública, que sostiene el desarrollo de la ciencia y la tecnología argentina, eso estaba bajo ataque y bajo destrucción total. Así que bueno, lamentablemente aquellas percepciones que teníamos en ese momento y los avisos que fuimos dando, ¿no es cierto?, cada vez que uno de los funcionarios dejaba el rol que tenía o lo sacaban de los roles que tenían, bueno, se fue confirmando paso a paso hasta este momento de hoy, ¿no es cierto?, de 18 meses después, donde el colapso es casi total, ¿no? Pensaba un poco en cómo sigue esto, digamos, ¿no? Porque también recién hablábamos con gente del INTI y una de las cuestiones que están discutiendo es si es que el Congreso puede avanzar con algún proyecto de ley para derogar estos decretos que están amenazando. ¿Qué creen que debería hacer, por ejemplo, el Congreso ante esta avanzada? Bueno, el Congreso se tiene que comprometer más todavía. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que hemos entrado en unas semanas muy clave donde ya se ve una desarticulación de todos estos discursos del gobierno y de sus distintas áreas, ¿no? Y empieza a surgir la rebelión. Uno veía hace unos cuantos meses atrás a diputados y a senadores un poco manejados por sus gobernadores que daban quórum estratégicamente, ¿no es cierto? Por ahí algunos temas los defendían en teoría, pero en el momento de defenderlos con más energía no lo hacían porque, bueno, las provincias también están sin los aportes del Tesoro que les corresponden, entonces había toda una sintaxis ahí más de cálculo, te ayudo en tal cosa, pero ayúdame en otra, y creo que estamos viendo ahora que todo eso se cae a pedazos, ¿no? Estamos viendo a gobernadores mucho más autónomos que están diciendo no vamos a seguir siendo parte de esta puesta en escena, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahora viene un momento de estar muy alertas y de todavía profundizar más la lucha y mostrar lo que está pasando y las consecuencias de lo que está pasando.
Marisa, también en los últimos días empezó a hacerse cada vez más fuerte el rumor o la idea esta de que el Ejecutivo es el que ahora quiere decidir qué se investiga y qué no se investiga en CONICET. Si bien hay una discusión que viene desde hace mucho sobre cuáles deberían ser las prioridades, cómo se las selecciona, ¿cómo ves esto, no, dado tu experiencia hasta en la gestión? Bueno, que lo que nosotros llamamos el desarrollo basal de la ciencia y la tecnología, es decir, aquellos desarrollos que necesitan tiempo y que a veces pueden dar algunas innovaciones de impacto tecnológico y económico relativamente inmediatos o mediatos a corto plazo y otros que no, eso no lo puede decidir un Estado de esta manera. Es decir, se puede decidir dentro de las arquitecturas institucionales que tiene el sostén de la ciencia y la tecnología, quién se va a dedicar mayoritariamente, por ejemplo, al sostenimiento del desarrollo científico y de la ciencia básica, tal como la hemos visto hasta hace muy poco, ¿no es cierto?, que uno podría pensar, bueno, las universidades pueden tener más injerencia en eso. En los últimos 20, 30 años, esa decisión se fue centralizando cada vez más en el CONICET y el financiamiento fue prácticamente total de la agencia con sus distintos fondos, ¿no es cierto?, relegando a las universidades a un financiamiento menor y muy de etapa inicial de formación de recursos humanos en ciencia y tecnología. Uno podría pensar eso. El gobierno no le interesa eso, porque si realmente le interesara, desde el primer día hubiese convocado a todos los sectores científicos y tecnológicos para discutir una mejor arquitectura, ¿no es cierto? La idea de ellos es destruirla, ¿no? Marisa, estuvimos escuchando todos estos días también, y lo decíamos hace un rato, a investigadores que están viéndose obligados a contar lo que hacen y están como reconociéndose también con otros investigadores que, no sé, desde el físico que está ahora teniendo que en medio de una protesta explicarnos lo que hacen. ¿Crees que esto también es una oportunidad en medio de toda esta de esta situación tan difícil, tan caótica, como para visibilizar aún más y generar articulaciones un poco más fuertes para soportar estas embestidas? Sí, es importante que se visibilice, es importante que la sociedad comprenda, ¿no es cierto?, que las carreras científicas y tecnológicas necesitan de mucha dedicación y mucho tiempo de inversión personal, del Estado, de las instituciones, etcétera, y que no es justo, digamos, y que eso es además una locura a nivel de inversión, estar descapitalizándonos como este gobierno nos está obligando a hacerlo. ¿Cierto? Entonces sí es importante eso, pero yo te quiero decir una cosa, acá el tema es hasta cuándo aguantamos como sector, pero en definitiva vamos a ganar como sector, porque esto se cae. O sea, es imposible que el Estado siga funcionando de esta manera, y no solamente el sector de la ciencia y tecnología es una de las víctimas. Muchísimos otros sectores donde el Estado es regulador, donde el Estado debe decidir, debe asegurar cierto grado de equidad, está totalmente desaparecido y en teoría, al decir de sus funcionarios, ¿no es cierto?, totalmente despreocupado y echando la culpa de que los males del país tienen que ver con eso. Entonces yo creo que esto, hemos llegado a un momento, por lo menos como sector, que siento que esa sensación de pasmo, ¿no es cierto?, de terror, de decir, mirá lo que están destruyendo, y esa sensación de decir, ay, por favor, que esto termine de una vez por todas, yo creo que pasamos ahora a una segunda etapa, que es una etapa de mucha lucha, de mucha visibilización del desastre que siguen haciendo, pero ya con otra actitud. Esto se termina y de acá en más tenemos que reconstruir lo que nos han hecho. Marisa, para plantear esta entrevista, hablábamos días atrás de la antigüedad que tienen muchos de estos planes, ¿no? Uno encuentra documentos de hace 15, 20 años atrás de Banco Mundial, ya hablando de la ciencia argentina y del sector científico argentino o del sistema educativo, la educación superior de nuestro país como un régimen anómalo.
recuerdo haber leído en muchos documentos la palabra anómalo, como una anomalía. Ujú. No debería ser así, amén de propiciar desde hace también mucho tiempo, desde los 90 sobre todo, la privatización de la educación o de parte de la educación superior. De alguna manera el gobierno viene como a llevar adelante ese tipo de planes, a hacerlo de modo violento además. Y sin duda, porque es un gobierno neoliberal, ¿no es cierto? Y mucho peor que los anteriores, porque viene con toda una oleada de derecha radical y de discursos casi fascistas y de discursos de que no es importante la función social del Estado de ningún tipo, entonces es más burdo, ¿no es cierto? Eso quizás va a hacer reaccionar a la población mucho más rápidamente, inclusive a quienes con mucha ilusión confiaron en que la Argentina necesitaba un cambio radical, ¿no es cierto?, en su forma en su plan de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que son las mismas ideas, lo que pasa es que ya son burdas en este momento, ya es muy difícil que cualquier joven, aun cuando haya creído en el proyecto de la Libertad Avanza, se sienta identificado con lo que está pasando en las universidades. Les están sacando a los jóvenes espacios de formación que son absolutamente necesarios para la vida futura que ellos van a requerir, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que que estamos en un momento de inflexión. Creo que no es menor eso, Uh-huh. Estar inmóviles sintiendo que viene un tsunami que nos va a arrasar, a decir, mirá, nos levantamos y estamos alertas para sostener todo lo que podamos. Y sin dudas, Alicia y Miguel, un espacio de resistencia en este momento tan difícil son las universidades. Así Uh-huh. es. Uh-huh. Entonces, más allá de cuestiones históricas y de organizaciones y de gobernanzas que siempre se pueden modificar, la universidad pública argentina es un bien que tenemos todos los ciudadanos. Nadie está dispuesto a resignar que sean universidades públicas. Podrá haber universidades privadas de distintos niveles para distintos objetivos, por supuesto, las hay, pero yo creo que los argentinos sabemos que tenemos este valor y lo vamos a defender, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el régimen de autonomía y de autarquía que tienen las universidades le dan, frente a otros organismos del Estado, un espacio de toma de decisiones. No tendrán el financiamiento que necesitan en este momento, pero el poco financiamiento que tienen, de alguna manera lo pueden distribuir de la manera que consideren mejor, ¿no es cierto? No es lo mismo como lo que pasó en agencia o está pasando en CONICET, ¿no es cierto?, que el Estado cierra la canilla del flujo de fondos y eso se desarticula, ese organismo se desarticula. Pero las universidades tienen todavía margen de acción. Quizás hay que pensar la inversión de sus presupuestos de otra manera, sobre todo estoy pensando en la función de ciencia y tecnología, ¿no? Uh-huh. Ciencia y técnica, que es siempre muy modesta. Las universidades perdieron en estos últimos 30 años espacios de decisión muy importantes. Eso le dio a Argentina en un momento un nivel frente a la relativa poca inversión a nivel nacional en el sector, un nivel de calidad muy grande, porque los criterios de evaluación siempre fueron muy estrictos y bastante centralizados. Entonces la universidad perdió cierto manejo de esos fondos y de una diversidad más atada y más relacionada con los territorios y sus necesidades, pero creo que todo eso es relativamente fácil de organizar. Son discusiones que venimos dando desde hace mucho tiempo y que esta coyuntura tiene que hacer que las discutamos todavía más. Marisa, está bueno esto que planteas, que bueno, hasta acá, y a partir de ahora ya el tiempo del estupor, del shock, de seguir caracterizando, poner ese límite, ¿no? Listo, hasta acá.
porque se está llevando puesta no solamente, hay medidas que toman que afectan la vida de la gente. Absolutamente. Entonces me parece que está bueno empezar a encarar esta etapa con esa actitud también, y buscar a otros sectores que están también en ese mismo con esa misma mirada y viendo cómo podemos reconstruir todo lo que se está llevando puesto. Así es. Sí, lo del INTA es tremendo, es decir, haberle sacado la autarquía. ¿Ustedes se imaginan lo que va a hacer cualquier pedido de fondos o cualquier autorización o selección de subsidio dentro de una estructura ministerial sumamente burocrática? Es totalmente al revés de lo que dice el gobierno. Lo que le han hecho al INTA y al INTI es volverlos burocráticos e inútiles, habiéndole sacado la autarquía. ¿No es cierto? Porque los organismos descentralizados, al tener un área administrativa y al tener un área de legales, tienen una velocidad que la pautan las autoridades de esos organismos, y no un ministro. Imagínate lo que va a hacer una gestión, pedir resmas de papel, ¿no? Sí. Claro. Perdón por el ejemplo, es medio burdo, pero es un poco así. Les cuento, una de las cosas que nos prohibieron usar en agencia los primeros meses de la llegada de este gobierno fue el papel, por ejemplo, no había resmas de papel. Claro. Marisa, para cerrar, aquí en esta radio en la que estamos, todos los que estamos somos de humanidades. Y tu trayectoria como investigadora también viene de las ciencias humanas y sociales, y es notable el encono de esta gestión de los libertarios en general, y lo repiten permanentemente aunque aburra, esto de comparar las investigaciones de otras áreas de la ciencia con las de humanidades. Una reflexión sobre esto, ¿no? Como si no hiciéramos nada que valga la pena. Y bueno, justamente vos lo dijiste recién, insistir hasta el hartazgo, miente que algo quedará, es decir, quizás algunos enunciatarios, digamos, algunos destinatarios de esos discursos en su desconocimiento de lo que son las ciencias humanas y sociales pueden pensar, ¿no es cierto?, primero que gastan mucha plata y segundo que son inútiles. Bueno, no son ninguna de las dos cosas, en realidad dentro de los gastos generales en ciencia y tecnología, las ciencias humanas y las sociales son las más económicas, son las que menos fondos onerosos consumen, y por otro lado son ciencias fundamentales que aseguran, ¿no es cierto?, los derechos, que aseguran el acceso a una educación de calidad, el manejo de niveles lingüísticos acordes a las necesidades académicas o a las necesidades de la investigación. Son aquellas ciencias que además generan permanentemente discursos críticos, que están cuestionando políticas públicas, políticas de Estado, que están pensando la distribución territorial, que están pensando las dificultades sociales de los desafíos medioambientales. Todo lo contrario, y es más, si quieren, digamos, siempre en los gobiernos estamos, o por lo menos en los últimos años, en manos de economistas, y la economía es una ciencia social, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no va a ser importante, no? ¿Cómo no va a ser importante? ¿Qué teorías económicas son aquellas que en las universidades tienen los lobbies más fuertes para que tengamos de manera recurrente economistas que realmente creen que que solamente produciendo dinero una sociedad puede salir adelante, o sociedades en las que el trabajo y la riqueza no se hace a través del trabajo, no se hace a través de la producción de bienes y del intercambio de bienes, ¿no es cierto?, sino solamente a través de un mundo financiarizado, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es el peligro de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. Marisa, bueno, un placer enorme como siempre. Muchísimas gracias por atendernos. No, a ustedes, por favor. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Marisa Sensabela, ex directora del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, renunció con una célebre carta que se publicó, si no me acuerdo mal, en el diario Ámbito Financiero. El textual se publicó en todos lados, ¿no? Ámbito la levantó casi completa la carta, y después una entrevista también que le hicieron a Marisa en ese momento, donde
prefiguraba todo esto que está pasando ahora, que ha venido pasando de un tiempo a esta parte, ¿no? Es además investigadora independiente de CONICET. 16:28. Tic, tic, tac. ¿Qué estamos esperando? Otro aire, aire para esta coyuntura. Música de aquí, este era el dúo en Bolleré con Gaspar Marcor y con Oscar Frodo Peralta, tremendo guitarrista Frodo, haciendo aquí La C Verde. Bien, han pasado 31 minutos de la hora 16, vamos a actualizar datos del clima para esta tarde y para lo que queda de semana, queda la semana completa, recién empieza, no es lo que queda, es lo que nos falta de semana. Bueno, para hoy, como decíamos, va a seguir así, templado. Está realmente muy, muy lindo el día, ideal para salir a caminar, aquellos que pueden hacerlo, con una máxima estimada de 24 grados y ya estamos en esa temperatura.